comenzar así, cuanto antes comenzamos, más pronto terminamos y más pronto llegamos al vino también, que vamos a servir después, ya seguir conversando de manera informal. Bueno, bienvenidos a todos a esta presentación de este libro de Marco Ricardo Barbatán, Esperando a Nostradamus, y con ilustraciones de Pablo Sobi. Yo no, además teniendo al autor y al ilustrador, no voy a hablar del contenido literario del libro, porque siempre pienso que cualquier cosa que diga yo, siempre como decimos los abogados, me comprenden las generales de la ley. Si yo lo he editado, es que me gustó, entonces soy parte interesada, con lo cual todo lo que diga va a ser puesto bajo sospecha. Con lo cual, nada más voy a decir que estoy muy contento de hacer este libro con Marcos, no solo por su calidad literaria, sino por una amistad de muchos años, exactamente los años que tenemos con este centro en Madrid. Nosotros nos hemos conocido el día que inauguramos, el 18 de septiembre del año 2003. Entonces, la amistad nuestra va con el desarrollo de la actividad del centro. Y bueno, también agradecerle a Pablo Sobi que haya ilustrado este libro y que me parece que el resultado es muy bueno en relación a la vinculación entre el texto y la imagen. Yo siempre creo que los libros tienen una vida distinta, ¿no? Un libro es más que, sobre todo los libros ilustrados, es más que la sumatoria del texto y unos dibujos. Sumados, cuando funcionan, producen un resultado que supera a las partes, ¿no? Y bueno, creo que en este caso los dibujos de Pablo, a quien no conocía, tengo que agradecerle a Marcos que él fue el que sugirió que Pablo ilustrara este libro, y realmente el resultado estamos muy contentos. Así que sí voy a hablarles un poquito del tipo de libros que hacemos nosotros. Algunos estarán aburridos de escuchármelo porque hacemos muchos y lo repito en cada presentación, pero bueno, les pido disculpas. Siempre hay alguno que se suma y tengo que repetirlo porque es un libro que no digo un libro raro porque esa no es la palabra, pero no es el libro convencional que estamos mayormente acostumbrados, ¿no? Nosotros hacemos ediciones en forma totalmente artesanal, únicamente de 100 ejemplares, que nosotros no reeditamos. O sea, que solo son como si fuera una tirada, un grabado, están firmados los colofones por el autor del texto y de las ilustraciones y numerados, y se hacen nada más que esos ejemplares, ¿no? Nosotros un poco nos interesa mucho, nos gusta mucho el libro como objeto en sí, ¿no es cierto? Las tecnologías actuales yo creo que lo han liberado al libro de una función que cumplía hace 500 años, desde que se inventó la imprenta. Hoy ya el libro no es como Gutenberg propició en su momento, la forma ni más barata ni más amplia de distribución de conocimientos ni de literatura. Ahora hay medios mucho más eficientes en ese sentido. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tenemos que abandonar el libro? No, al contrario. Creemos que el libro, liberado de esa función social que tenía asignada, revive como un objeto realmente mágico, al menos creo yo. El sonido de las páginas, la textura, el color, el hecho de que esté hecho a mano, la producción sea una cosa a escala humana, que cada ejemplar es único, porque ningún ejemplar hecho a mano puede quedar exactamente igual a otro, el número no es el mismo, la firma no es exactamente igual. Cuando hicimos el libro de José Emilio Pacheco, me acuerdo que él estaba preocupado porque no le salían igual las firmas. Yo le decía que esto era lo más bonito, si no la imprimía para que saliera igual. Precisamente es único. Con lo cual, hay 100 ejemplares, pero en realidad cada uno es único también. Y por eso usamos mucho este papel que está aquí, que es un poco una seña de la editorial nuestra. Tradicionalmente ese papel se usaba para las guardas de los libros, ¿no? La guarda, o sea, lo que va en la parte de atrás de las tapas y con las cosas. Pero a nosotros nos gusta usarlo, además de que estéticamente nos parece muy bonito, porque estos papeles no se producen mecánicamente a través de una plantilla que estampa el papel.
está hecho en forma artesanal, basándose en la invisibilidad del aceite, de las tintas oleosas y del agua, con lo cual ese dibujo es irrepetible. Ustedes pueden agarrar todos los ejemplares y todos van a ser azules, pero el dibujo es único e irrepetible, ¿no? Entonces es un concepto que yo siempre llamo como la huella digital del libro, ¿no? Hay 100, pero cada uno es único, a diferencia de la industria editorial tradicional, que siempre ha tendido, por cuestiones que parte ya he comentado y otras más, a hacer el producto cada vez más extensivo. Nosotros voluntariamente nos restringimos a una cantidad de ejemplares y tratamos de encontrar individualidad dentro de eso, ¿no? Y que el poseedor entienda y sienta de que tiene algo que es único, que nosotros hemos dedicado muchas horas en hacerlo, que Marcos estuvo firmando, que hubo horas en la ilustración, o sea, esto tiene mucho tiempo, ¿no? Y esto está dedicado a una persona que valora eso, y eso yo creo que es interesante. Una cosa que sí quiero decir, y con esto termino y le paso la palabra a Héctor, que nuestra pretensión no es hacer libros de lujo. Esto es una cosa que a mí me parece conceptualmente importante. Nuestros libros tienen el precio de un libro industrial de características semejantes. Porque queremos terminar también con esa cosa que la alta bibliofilia siempre existió, pero como una cosa accesible a gente que tenía mucho poder adquisitivo, mucho poder económico. Nosotros no, queremos fomentar el coleccionismo de libros y demás entre las personas, cualquiera que realmente interese en nuestros libros puede tenerlo. Eso lo podemos hacer, esto tengo que explicarlo, pero no porque haya ninguna trampa ni porque tengamos algo que tenga que ver con la magia, sino porque nosotros hemos recuperado una tradición que se puede rastrear ya en el Renacimiento, por ejemplo a través de Aldo Manuzio, en el sentido que nosotros cumplimos los 3 roles con respecto al libro. Somos impresores, editores y libreros, ¿no? Que es una cosa bastante buena. Acá todo lo que tiene que ver con el libro, con la impresión, la manufactura, la maquetación, se hace enteramente aquí. Entonces hace que eso, por supuesto, los costos sean distintos que si uno lo tuviera acá. Salvo la fabricación concreta de los materiales, todo se produce en forma totalmente artesanal aquí, bueno, allá arriba. Así que nada más, que eso mírenlo después del libro, estamos contentos. Cada libro es siempre, nosotros tratamos, a diferencia también de las editoriales más convencionales que buscan estandarizar colecciones, nosotros pretendemos darle individualidad también al formato, ¿no? Y nos esforzamos para que cada libro tenga un formato distinto. Entonces cuando recibimos el texto, nosotros decimos, y creo que esto puede sonar un poco eslogan, pero que hay algo también verdadero, que cada texto pide un formato. No es lo mismo si un texto es largo, si es corto, si está dividido en partes, si es continuo, todo eso nos sugiere un formato. Y los dibujos también, cuando hemos tenido los dibujos de Pablo con el texto de Marcos, nos pareció que este formato apaisado, casi de álbum y también de carpeta de artista, además, funcionaba muy bien, y creo que la verdad que el resultado uno a veces ve en la mente, pero cuando se ha proyectado a la realidad nos hemos quedado, al menos nosotros, muy contentos. Así que yo con esto ya he hablado demasiado y no sé cuántos de ustedes dos van a... Lo mío es la mano, no sobre la palabra. Bueno, bienvenidos a todos, queridos amigos. Yo estoy verdaderamente emocionado. Parece que uno, a lo largo de los años, que ha publicado demasiados libros, la aparición de un libro nuevo fuera algo rutinario o algo cotidiano. Pues no lo es. Este pequeño gran libro que han editado mis amigos Raúl y Claudio es un libro que tiene un grado de amistad, aparte ya de todo lo artesanal que ya nos lo ha contado
Claudio, que es muy de agradecer. Es un libro que surge de esa amistad que hemos mantenido durante 10 años. Igualmente, las ilustraciones, los dibujos de Pablo, otro amigo querido, que creo que se ajustan muy bien al texto que pronto voy a leerles. Decía Borges, infaltable, que una de las pasiones argentinas, acaso la más honda y la menos pública, es la amistad. Yo creo que este libro es fruto de eso, de la amistad. No se asusten ustedes, es un libro breve. Se trata solo de un relato, de una narración que tiene este enigmático título de Esperando a Nostradamus. El título es enigmático y la acción es singular, sobre todo por el escenario, porque todo transcurre en un imaginario prostíbulo de la ciudad de Buenos Aires, en un tiempo próximo pero impreciso. El relato, la narración, como se imaginarán ustedes, es ficción, se trata de ficción. Pero inevitablemente en la ficción aparecen algunos rasgos, algunas escenas, algunos momentos autobiográficos que pueden estar escondidos en algunos de los personajes que aparecen en el cuento, en el relato. No sé si me estoy perdiendo un poco, pero porque no traigo una chuleta, como decíamos, de antaño. De antaño, ¿no? Pero quería decir eso y quería decir también que ahora, enseguida voy a hacer la lectura, con lo cual quedarán dilucidados algunos de los misterios, pero quería decir que en esa reunión, ese conciliábulo en un prostíbulo porteño, tiene una espera, tiene se está esperando un acontecimiento, fatal, que es el fin del mundo. Un fin del mundo supuestamente pronosticado, profetizado por este señor Nostradamus, ¿no? Que así se hacía llamar. Yo creo que como Pablo no quiere hablar, No, Pablo dibuja. Claro. Pero bueno, Dios también le dio lengua. No, pero... Como Pablo no quiere hablar, y ya no voy a agobiaros demasiado, Claudio os contó muy bien las características de esta editorial, de estas colecciones, que creo que se acercan ya a un número bastante grande de títulos, ¿no? Cerca de 200 me parece. Incluso más. Bueno, yo he tenido la suerte de ser uno de los primeros en editar un libro con ellos, que fue cuando el Centro de Arte Moderno estaba en la calle Gobernador. Fue una edición muy bonita de naipes marcados,
en la que reprodujeron la idea de los naipes. Entonces cada texto estaba en un naipe, o sea, eran hojas sueltas y podían mezclarse Era la baraja. barajarse, sí, como una baraja. Sí. Muchas gracias. Yo sé desatar el moñito, pero no lo sé volver. No sé volver. Es una de mis carencias. Creo que como la letra es muy grande, no voy a necesitar los anteojos que decimos los porteños, o los lentes, que decimos en Mendoza. ¿Verdad? No, sí, Ah, él es dibujante. sí, pero él es de Mendoza. Y Tenía que buscar un pretexto para decir lo que es de Mendoza. Luego va a ser muy duro con el vino, porque claro, Mendoza es la tierra de nuestros grandes vinos. Bueno, con el permiso de ustedes voy a comenzar a leerles el texto. Y vamos a traer a una actriz, Adriana Ugarte, pero estaba muy ocupada hoy. No está. No pudo venir, está muy ocupada. Esta noche tórrida hay mucha, demasiada gente en el oscuro corazón del burdel. Hasta la silenciosa y tímida mudita, hasta la silenciosa y... estoy inventando, pero... Mejor inventarse. Hasta la silenciosa y tímida india, a la que apodan la mudita por su enigmática locuacidad, tiene hoy abundante trabajo. Se beben licores fuertes, que sirven en vasitos de vidrio unas muchachas pálidas de polvo de arroz, y los hombres murmuran, mientras esperan su paciente turno, frases largas que pueden parecer letanías de oración. Precioso. Ha llegado el viejo profesor Cándido Remy, célebre por haber contado una a una las 400.000 palabras del Ulises de James Joyce, y por haber dado a las prensas un único opúsculo en décimas encadenadas que escribió en honor de fantomas, Dante y Julio Verne. Cosas de loco, decía su incrédulo compadre, el maestro Osvaldo Loplop, que también acercaba su vaso para que lo rellenara alguna efervescente geisha. A Remy lo conocí en el 55, el día que cayó Perón. Gritaba como un poseso subido a la garita del vigilante que había en la avenida Santa Fe y Pueyrredón. Lo festejaba un grupo de ruidosos adolescentes que suponían que su inconexo discurso era una inflamada profusión de alegría ante la recuperada libertad. Pero yo, que estaba ahí con mi padre, no entendía una sola de aquellas gloriosas palabras. Cuando se bajó de la garita, comprobamos no solo su elegante ebriedad, sino que el jubiloso Cándido Remy era mi profesor de física en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre, allá en el amargo Abasto. ¿Quién es el maestro Osvaldo Loplop?, exclamó irritado Mastrongo. Comenzó su brillante carrera como violinista del Teatro Colón. Anduvo de giras por Europa, antes o después de la guerra. Loplop, Loplop, qué grande sos. Creo que ganó el gordo de la Nacional, y el matrimonio con Pompa, con mina robusta que le duró hasta que se evaporó toda la plata. Y matrimonió, perdón, con Pompa, una mina robusta que le duró hasta que se evaporó toda la plata. Ahora toca con abultado bisonier en la confitería ideal para los nostálgicos del tango canción.
se abre la puerta de uno de los cuartos grandes. Si ustedes tienen buena vista, podrán ver un sólido sofá recamier en forma de ataúd, sacado de una pesadilla de Magritte, contada en la vigilia por Max Ernst. Sale de él un tipo descomunalmente obeso y sudoroso, al que se conoce como el vizconde de Lascano Tegui. Su padre fue el inventor del título, dentista en París, gastrónomo en Buenos Aires. Dejó a la posteridad un libro titulado De la elegancia mientras se duerme. Su supuesto heredero tiene su mismo corpachón pampero, su sonrisa de boulevardier y sus ojos escépticos de Globetrotter. Nadie sabe si Emilito emuló los fervores literarios de su progenitor, pero en el burdel es famoso por sus suculentas propinas y por sus ofrendadas frases. Tendré que abandonar el Kama Sutra porque ya no me da el flexible. La patrona es mujer avesada, que pasea... Bueno, tenía que haber venido Adriana Huarte, ¿verdad? A mí no me sale muy bien el recitado. La patrona es mujer avesada, está retratada aquí por Pablo Sovich, la patrona. Es mujer avesada que pasea su perfil vacuno sin complejos. Renqueando sin estridencias, deja sobre el piso encerado un reguero de virutas rosas. Se llama Margot, pero no es rubia ni francesa. Mastrongo la conoció recién llegada de Córdoba, cuando era una muchachita noctámbula que frecuentaba los cafés de la Avenida de Mayo, hasta que se cruzó con un mayorista de cereales que le puso piso propio en Caballito. No se dice, pero era cerca de la estación de servicio de la Shell, ¿no? Es buena administradora, dice Mastrongo, y tiene hilo directo con los capos de la seccional. Su conversación es la justa, no desperdicia el tiempo, menos en noches tan concurridas en las que hay que dar buen trato a la clientela e impedir que se impaciente. Otra ronda, ordena Margot, y las muchachas desencadenan, aquí está, las generosas botellas de licor. No se apure, compadre, dice Remy, deletreando como si hablara guaraní. Aquí hay combustible para todos. Y el violinista lo mira con ojos ausentes, abanicándose con lentitud. Hay combustible suficiente, repite Loplop, para todos los que esperamos la dulce trompetería que anuncia el juicio final. Éramos pocos y suena la puerta. Las miradas oblicuas se proyectan con perversa curiosidad. Entran tres mozos de rostros rojizos reclamando. Son los trillizos Monreal, gente peligrosa de aliento espeso y daga farda. A Mastrongo no lo acobardan, pero el personal los teme por si se entreveran en un alboroto. Al menor le dicen cara pintada. Estuvo en Malvinas de Milico y volvió entero. Al del medio lo reconoce una alegre cicatriz cruzada en el pómulo izquierdo. Y el mayor trabaja en seguridad en Puerto Madero. Margot sabe cómo calmarlos. Les gusta entrar los tres juntos y encaramarse con la misma. Vaya a saber qué cochinadas hacen allá adentro. Hoy no hay música, patrona. Caramba, que está afligida la cosa. Ni que Mandinga ande rondando por la azotea, conjetura un paisano. Es verdad,
nadie se ha preocupado de poner en marcha la MIDI cadena Kenwood, que es el mayor orgullo científico de la casa. El dilatado conjuro tuvo su fruto y al rato comenzó a oírse la voz bronca de la señora Varela. No sé si la noche avanza como todas las noches o si hoy se arrastra más lenta que nunca. Pareciera que el tiempo se empantanara y los relojes no quisieran avanzar sus pesadas agujas. Al profesor Cándido Remy se le ocurre recordar aquella noche troyana en el que tras las lujuriosas bacanales escupió soldados el caballo de madera. Desventurada Troya, dice Mastrongo, que no menos, pero no menos desventurados nosotros mismos, que todo lo tuvimos y todo lo perdimos, como aquellas estirpes árabes por las que lloró Machado el Bueno. Tener y perder, dice Remy. Yo tuve un yelmo en la cabeza, una espada al cinto y una lanza en la mano de hoja muy ancha. Éramos matadores de dragones extraviados en la enmarañada selva negra que derramábamos el agua de la espada sobre la tierra. Por fin llega mi turgente turno. La trapisondista Margot me da a elegir entre una yegua arisca, había mudado ya los dientes de leche, pero era famosa por su besanía de potranca, que le había ganado el mote de Vulcanita, y la calmosa indita que en días normales nadie quería. Dudo un momento entre llevar la mano al oro que tienta o a la brasa ardiente, y quizá fui indigno del desafío porque opté por una dicha tranquila en vez de entregarme a la vehemencia de la tormenta. Cuando salí de la habitación, Remy, Loplop y Mastrongo me aguardaban sin un reproche. Pedí licor y me fue dado. Pensé que todo el valor que no empleé en la cama lo iba a necesitar ahora que está empezando a clarear. Los cuatro nos miramos con esfuerzo. Hay que abrir las ventanas, dijo Remy. Abrirlas de par en par, continuó Loplop, para que pueda entrar de una vez ese maldito silencio. Sí, dijo Mastrongo, llegó el momento que estábamos esperando. Mire, ahí viene el condenado Nostradamus patinando sobre el hielo de la eternidad. Y se acabó. Ahora hacemos, si queréis, un turno de preguntas que no sé si tendrán respuesta, pero ustedes... Jamás tendrán respuestas las preguntas que se te hagan. ¿Verdad, no? Porque la pregunta está en la mente. La pregunta está en el aire. La pregunta es mental. Si alguien quiere... Sí. De estos personajes, ¿cuáles son de verdad y cuáles no? Porque las Canotegui es de verdad. ¿Qué? A ver. El personaje de las Canotegui es de verdad. ¿Y los otros? Bueno, las Canotegui es de verdad el padre, pero el hijo no sabemos ni siquiera si lo tuvo. El que aparece es el vizconde hijo, el que aparece en el cuento. Pero el vizconde de las Canotegui padre sí existió, claro, y escribió el libro que se cita aquí. Allá arriba está. El vizconde de las Canotegui era un personaje trafalario que dio la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de París, porque vivió en las dos ciudades. El título es un título inventado por él, es un título literario, el vizconde de las Canotegui. Pero bueno,
para los que tengan esa curiosidad, ese libro existe. Sí, está acá arriba, lo tenemos. ¿Qué edición tiene? La primera de 2000 se hizo en París en 1925. Pero la primera edición, eso le vale mucha plata. Las cosas valen lo que tienen que valer. Bueno, el Vizconde de Lascano Tegui, muy querido por mi amigo Juan Manuel Bonet. Escribió otro, Muchacho de San Telmo, también otro libro, y el libro Celeste. Bueno, pues aquí su supuesto hijo participaba en esta. De todos los personajes que hay, yo creo que ninguno es real. Todos están sacados de alguna parte, claro. Mi profesor de física en el Colegio Bartolomé Mitre no se llamaba Remy, habrá un violinista del Teatro Colón, claro. Hay muchos, hubo muchos a lo largo de la historia. Y la única cosa que eso yo un poco me he arrepentido de haber usado ese nombre, es que usó el nombre de Mastrongo. Y Mastrongo era como Borges llamaba a Mastronardi, el poeta Carlos Mastronardi, el poeta entrerriano Carlos Mastronardi, que era amigo de su padre, y que lo llamaba así. Pero juro y perjuro que no es Mastronardi, es otro Mastrongo, el que estaba en ese llamémosle burdelo, ¿qué le podemos llamar? Quilombo, ¿no? Como estamos entre una gran mayoría aquí argentinos, conocen el término. Otra pregunta. Quien calla otorga. ¿Alguien más quiere...? Y si no, nos entregamos al vino. Seguramente después, cuando se rompa el fila, vendrán preguntas en forma... Más privada. No, se llama el cuerpo de Cristo. El vino es el cuerpo de Cristo. Bueno, yo quiero preguntarse una cosa. Ah, sí. ¿Realmente es ficción? ¿Cómo? ¿Es todo ficción, parte verdad, que parte real? Qué compromiso. Yo dije ya desde el principio que se trataba de ficción. Yo casi todo lo que he escrito en mi vida es ficción. Salvo la biografía de Borges, que también es ficción, pero bueno. Yo quería imaginar esta escena, la imaginé así, y puse algunos rasgos de algunos personajes reales, qué sé yo, como el citado Vizconde de Lascano Tegui, o este señor que se había dedicado a contar las palabras del Ulises de Joyce, que eso es verdad. Y hay un señor que se dedicó a contar las palabras del Ulises, ¿no? Le parecía más fácil contar las palabras que leerlas. Pero bueno, no sé si me conforma mi respuesta, pero yo sí te puedo decir que nunca he estado en un prostíbulo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y en otras? O sea que esto... Umbral, tal, no sé qué. Pero es también un homenaje a Casa Elena, ¿no? Ah, bueno, ya te vas por Petro. Casa Elena era un famoso burdel de Palma de Mallorca en los años 20. No digo más. Yo en los años 20 no tenía edad todavía para concurrir a esos lugares de perdición. De perdición. ¿O no? Encuentra Sí. un golpe fuerte, digamos, un abismo entre la realidad y la ficción, pasa tranquilamente de un lado de una parte a la otra, me refiero, en el mundo en el que vivimos, que uno pretende, quien sea uno o una, inventar. ¿Usted cómo lleva eso de crear, estando supuestamente, siendo real, siendo adulto,
¿Se lleva bien? Pregunto, resumiendo. Bueno, se lleva bien cuando se lleva bien. Pues es lo que le digo, que me gustaría algún... Bueno, Cuando- esto ya está dentro quizá del ámbito privado, privativo, cuando pero cuando hay uno algunos recursos... Cuando uno escribe siempre con satisfacción. Lo que pasa es que luego hay temporadas en que uno no escribe. Entonces, cuando no escribe, pues esa satisfacción de la escritura desaparece. Viene, digamos, que el sentimiento contrario. Pasar de la realidad a la ficción, bueno, es la obligación, salvo que uno sea cronista o periodista, aunque incluso hasta los periodistas yo creo que meten mucha ficción en la realidad. Además, la idea de realidad es algo subjetivo. Lo que es realidad para mí a lo mejor no es realidad para usted. La realidad es distinta según cada uno, ¿no? Sí, no lo sé. Marcos, Sí. quería preguntarte, estoy acá. Ah, perdón. Te quería preguntar. La veo, señora. No, sí, así me ve. Sí, la veo Te quería perfectamente. preguntar, Sí. este cuento tan porteñazo, Tan porteñazo. totalmente... Sí, eso intenté, pero no sé si Está se quedó en la lleno de caricatura. nostalgia, Marco, ¿Eh? está lleno de nostalgia. Ah, Ah, sí, sí. Creo que lo que sí. nunca leí algo así tuyo tan fuerte. Falta un tango casi. Es que en el fondo... Marco, ahora tengo una pregunta por teléfono. Ah, sí, por teléfono. Sí, ahora sí. Ah, vale, vale. Claro. Gracias. Pues sí, es verdad que es sí, más que una pregunta ha sido una afirmación, que yo corroboro. ¿Y qué tiene de malo? No, nada. No, digo que ha sido una afirmación, no una crítica. La nostalgia, pues, es uno de los ingredientes de los que no hay que abusar, pero es un recurso. Sí. Hablando de nostalgia, Profesor. versión Shell de Caballito. Ah, bueno, ese es un chiste que le hacía yo a mi hijo. Eso no está en el cuento. Lo que sí dice que se encontró con un mayorista de cereales que le puso piso en Caballito a esta señora Margot, que hizo gran carrera. Pero la broma, que no está escrita, que ha sido oral, digo que el apartamento ese estaba cerca de la estación de servicio Shell que hay en Caballito. Ah, que no está escrito eso. Eso no está escrito. Eso es una broma. Ese es otro cuento. Es otro cuento. Es otro cuento. Es el cuento de Caballito. Exactamente. Pero ya para Caballito, mañana, ¿no? que es un barrio de Buenos Aires que desde que estoy en España, que ya son unos cuantos años, desde que estoy en España me estoy encontrando con mucha gente que ha tenido algo que ver con Caballito. Y curiosamente yo estuve nada más que muy pocas veces en el barrio, porque a muchos porteños creo les pasa eso, que en realidad el tango habla de los 100 barrios porteños, pero luego no es verdad, creo que son 34 o 26, da igual, pero no son 100, no llegan a 100. Hemos estado en muy pocos sitios. A mí me ha pasado, claro, yo viví nada más que 18 años en la ciudad de Buenos Aires. Y claro, en ese tan corto espacio, aunque luego la he visitado asiduamente, me he movido siempre por unos barrios muy limitados. Entonces, a Caballito, por ejemplo, para mí Caballito es como Boulogne-sur-Mer, es algo completamente imaginario. Aunque sí recuerdo que fui algunas tardes a Caballito tomando varios colectivos, porque era muy complicado de llegar, no me acuerdo muy bien, a tomar clases de contabilidad. Es raro, ¿no? Sí, pues raro. Clases de... Raro. Sí. Es que a mí me pasó que yo tuve que cambiar de programa de bachillerato. Yo empecé el bachillerato con un programa que era
de la Universidad de Buenos Aires y del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y luego, como me pasé a lo que aquí se llama un instituto, un colegio nacional allí, que era el bachillerato general, el que hacía todo el mundo, no el de la universidad, había una diferencia de asignaturas. Por ejemplo, contabilidad, yo no había estudiado nunca porque se ve que el programa universitario no lo tomaba eso muy en cuenta. Pero para poder tener el bachillerato nacional, tuve que pasar un examen de contabilidad. Y para eso tomé un profesor, mi padre me procuraron un profesor de contabilidad que vivía en Caballito, y yo tenía que recorrer aquella ciudad tan grande, cuadriculada en colectivo, y es mi única referencia con el barrio de Caballito. Hay barrios completamente ignotos en la ciudad de Buenos Aires. Pero ese barrio de Buenos Aires de cafés y tal, ¿eso no viste, o no? De cafés, sí, claro, pero eso está en el centro. Hay también cafés de barrio, pero yo he sido... Los cafés bonitos, de donde cafés. está descorchado y dices, se está demacrando Buenos Aires, pero es bonito porque tiene ese quiche, esa magia. Ese quiche Lorraine. Sí. No, eso era en París, cuando ya fuiste a París. Ese es otro quiche. Hay una cosa que, una de las cosas que más me impresionó del relato, aparte de Perdón, que me está gustando el coloquio. aparte de ese toque general, así, melancólico al que Sí, a eso referencia. me llamó la atención el uso de los signos que hace, porque yo no podría ubicarlo con precisión temporal al relato. Creo que lo has hecho a propósito. Está confuso. No me parece que sea confuso. Justamente creo que es tan interesante que no te has quedado prisionero de determinados elementos que lo hubieran fijado en una temporalidad precisa. Porque, por ejemplo, citas la Kenwood en un momento, el grabador, Sí. lo puedes situar en los 50, en los 60, etc. Sin embargo, los violentos, estos tres que entran, Sí. son más bien guapos de los 20 o de los 30 o principios del siglo. O sea, Menos uno que era de Puerto Madero. claro, al mismo tiempo aparece un No, cuarto. uno estuvo tres hermanos, uno estuvo en Malvinas y el otro está en seguridad. La garita de Santa Fe y Pueyrredón. Eso sí es real. Por eso, al mismo tiempo aparece Puerto Madero y aparecen las Malvinas. Claro. Como que aparecen diferentes tiempos Sí. en el relato. Y es como que lo que unificase todo esto es un modo de relación. Porque en realidad el tiempo que se narra, aunque hay referencias al tiempo histórico, no es un tiempo histórico, es un tiempo metafísico. Estamos esperando la llegada de Nostradamus. ¿Cuándo? Cuando toque. Entonces, claro, esas referencias sí son referencias históricas. Bueno, la garita del vigilante de Santa Fe y Pueyrredón existió, y es un recuerdo de mi infancia, no del año 55, yo los puse en el año 55, pero podía ser en el 53 o en el 58, ¿no? Pero sí, hay momentos que son históricos, pero en realidad el suceso en lo que está pasando en una época que no tiene atemporal. Pero lo que sí tiene un espacio temporal más definido es el lenguaje. Sí. Me Ese gustaría que, bastante más acotado. me gustaría que el ilustrador Les dijera algo, nos ¿no? contase También. sobre la experiencia de ilustrar el cuento, que nos contase. Yo, una de las últimas sorpresas que me he llevado en una larga amistad que llevo con Marcos es cómo paulatinamente se
se va porteñando, va recuperando incluso acento, y siempre me llamó la atención el fenómeno de Barnatán con Buenos Aires, porque yo creo que tú llegaste aquí en los años 60. 1965. Viví 18 años Sí. viviendo en Buenos Aires, es decir, Pronto haré 50 años. 50 años. Y cómo paulatinamente la nostalgia porteña, y creo que está patente aquí, se la ha ido recuperando, pero al punto que yo creo que uno de los paseos más lindos que he hecho por los cafés de Buenos Aires ha sido por los relatos de Marcos. Marcos te puede contar. Hay un café en particular que tú, es decir, te puedo hacer un cuento de un café de Buenos Aires. Cuando me dio el texto, tuve la impresión de que tenía que representar a estos personajes de una manera, entre comillas, poco ilustrativa, y pensar un poquito más en las situaciones que estaban viviendo. Y es un drama. A mí me pareció un drama tremendo este cuento. Bueno, los dibujos son bastante trágicos. Crueles, más que trágicos. ¿Podéis mostrar los dibujos algunos así desde ahí? ¿Podéis mostrar algunos? ¿Quieren lo mostramos? Sí, ese va a ser bonito. Ahora que ya lo había hecho, me lo podría pedir hace 10 minutos y no. Sí. Bueno, aquí hay... son tres. Este es el donde está aquí una pareja dialogante. Dejarme un boli. ¿Es un boli? No, no tengo un boli. Margot. Esta es la patrona, Margot. Esta es la que tuvo un departamento en Caballito. Esta te interesa. ¿Quieres que te dé el teléfono? Cerca de la Shell. La gasolinera. La gasolinera. La gasolinera, que no es más gasolinera, Hacienda que no pienso, ahora es una gran especie de... Y tampoco es de la Shell. Sí, Y esta otra, el tercero, que es la, digamos, la más cruel, ¿no? Bueno, Quizá, al final, sí. Pablo, ¿pensaste en Aubrey Bursley a la hora de...? No, sinceramente no. ¿Te refieres al tipo de línea utilizada? Sí, a la iconografía. La iconografía. Y el tipo de línea. Sí, ahora que lo estás diciendo, tiene un parentesco. Más en las posiciones. Sí, quizá. también. Sí. Sí. Pero yo creo que el dibujo está más en una tradición más argentina, ¿no? Bueno, en realidad es una tradición que trajo Spilimbergo, Y eso un iba a decir. artista, creo que italiano, y otro maestro que estuvo particularmente en Mendoza, que era un húngaro, Sergio Sergi, que fue maestro, entre otros, de Quino, de Carlos Alonso, personajes. Sergio Sergi había sido amigo de Cézanne, había conocido a Cézanne y llevó una escuela de dibujo a los Andes, una cosa curiosísima. Y llegó ahí, empezó a dar clases y no corregía, te rompía los trabajos, era un dictador tremendo, pero él decía que si tú querías dibujar, había que pasar por ahí. Empecé a dibujar con la izquierda, por ejemplo, la anatomía, con la mano izquierda, para que se te grabaran las formas. Era un torturador. Torturador, sí. Y de un rigor anatómico tremendo, pero un tipo muy inteligente, un sabio que llegó ahí
a morir a los Andes. Y había conocido a Cézanne. Pero tú lo conociste. Yo lo O conocí. sea que tú chiquito. le diste la mano a Cézanne. Fue el que le dijo, La persona intelectual. fue el que le dijo a Quino que se dedicara al cómics, por ejemplo. Este hombre le dijo, mire, usted las artes plásticas no. Acertó, ¿eh? Fíjate. Claro, porque Quino es mendocino también. Y iba a esa escuela, yo lo recuerdo, yo era muy chiquito cuando fui, bueno, me llevaba mi padre que también era pintor. Y tiene esa escuela que creo que es una escuela entre alemana, centroeuropea. Pero lo que quería comentar es que a mí me pareció un drama el cuento o el texto o el relato de Marcos. Me pareció tremendo, me pareció como unas putas eran las que realmente abarcaban a una serie de personajes que estaban perdidos, ¿no? Un poco el resumen que hice fue ese, intenté dentro del... Bueno, es un drama porque es el fin del mundo también, ¿no? No es una cuestión mía, ¿no? Finí, se finí. Bueno, fin de la vida. Me pareció fuerte, un prostíbulo y un montón de gente que parecían, a mí no sé por qué me dio la sensación de que eran gente de determinada clase social, un poco alta, que se entregaban sus últimos momentos a las prostitutas, ¿no? Me pareció una poesía maravillosa. Yo lo haría igual. Sí, sí, mis últimos momentos me entregaría también ahí. Con lo cual, bueno, vos también. Al final hablaste. Vos también. Cada uno tiene su Al final habló. en su mente. Sí, me pareció un drama maravilloso. Yo creo que intenté ilustrar el Duro, drama, pero me ha gustado. Es duro consigo mismo. Quiero decir que estás revolviéndote tú ahí mismo tus propias bestias y tus propios animales, quizás. vamos al zoológico. Es que soy muy pictórico yo también, y es que me has dado muchas ideas, ¿eh? Con el bestiario. Es un bestiario. Que ya me hermana del boliviano Este tiene sombrero. tiene sombrero y Ay, perdón. ¿qué tal? No sé si hay Pues me voy. algún último comentario. Me voy a la sierra, señora. Lo siento mucho, me voy. No, quedate, que falta. Si esto podemos hacer un libro con lo que está pasando. Es que son todos argentinos y yo soy del pueblo. Bueno, Ay, perdone usted si me ha molestado. Perdón por las sombras. ¿Me puedo ir por mis sombras? Si a usted le gusta. quiero preguntar sobre el título. Este título lo has puesto. Empezaste a pensar todas esas ideas que me dan la impresión de varios cuentos distintos en uno. Empezaste pensando en el misterio o pusiste el título tipo gancho para despertar el misterio con el ¿cómo fue? Pues no. ¿Qué vino primero? La verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo si puse el título. Normalmente el título se pone al final, pero a veces pasa que puede haber un título que se ponga al principio, pero en este caso concreto la verdad es que no lo recuerdo. Sí que tenía la idea de que todo esto iba a pasar esperando a Nostradamus, pero no sé si era ese el título o podía ser Nostradamus acecha o... No, pero está bien porque... A ver, Sí, No, porque se está esperando el fin del mundo, entonces Claro. Nostradamus viene muy a cuento, ¿no? Una pregunta. Y vamos ya. y vamos a cerrar porque todos quieren... Sí, todos quieren tomar vino. Todos queremos. ¿Cómo y cuándo nace la inspiración para el cuento y si estás escribiendo otro cuento actualmente, ahora? ¿Cómo y cuándo nace la inspiración?
Pues eso en cualquier momento se te puede ocurrir, en cualquier sitio, en cualquier circunstancia, de la más extravagante, se te puede ocurrir una historia y luego se escribe o no, porque se puede llegar a escribir o no. No, pero si recordás cuándo fue la inspiración para el cuento. Este concreto no recuerdo. No. Y tampoco estoy escribiendo ahora un cuento, aunque sí tengo muchas ideas de cuentos y algo mucho más grave, aún porque tengo la idea de una novela. Pero el problema es que la novela exige muchas horas de trabajo. Lo bueno del cuento, por lo menos para mí, es que yo puedo escribir un cuento en una noche. Luego lo puedo corregir, y variar y todo eso, pero digamos que el borrador, el background, la fuerza creativa la puedo hacer en una noche, ¿no? Una noche, una tarde, un día. En cambio, la novela exige muchas tardes, muchas noches, muchos días. Y entonces, bueno, es un problema también de la voluntad. Mientras que el cuento, no sé, hay gente que a lo mejor escribe un cuento, se pasa 3 meses escribiendo un cuento, puede ser. A mí no soy el caso. Para mí el cuento es como un poema. Y como soy un poco haragán, por eso prefiero siempre la fórmula del poema o del cuento más que la de la novela, aunque he escrito 4, he publicado 4 novelas. O sea que esta no sería una experiencia nueva. Pero sí, tengo en la cabeza una novela que ojalá pueda escribirla. Y ya, ¿no? ¿Y por qué no vas a escribir? Pues la novela está en la mente. La novela está en la mente y no es escrita. Muchas gracias. ¿Sigue grabando o no? sigue grabando.